Es un gusto y un verdadero honor estar compartiendo este foro con todos ustedes. Agradezco a ANCAM la oportunidad y agradezco a la Sociedad Mexicana de Cardiología y a la Universidad de Guanajuato el apoyo. El tema el día de hoy, en los siguientes 15 a 20 minutos, va a ser tomografía de corazón sin contraste y algunos aspectos relacionados, pero no limitados al score de calcio coronario. No tengo conflicto de interés para este. En países como México, con primer lugar de obesidad y de sobrepeso a nivel mundial, la aterosclerosis está presente desde la infancia. En la niñez, digamos a los 4 años, si un niño fallece en un accidente automovilístico y se le realiza autopsia, es prácticamente seguro que se encuentre una estría grasa abdominal si el niño estuvo sometido en su lapso breve de vida a una dieta occidentalizada rica en calorías y en grasas saturadas. La aterosclerosis seguramente progresaría como progresa en la mayoría de los mexicanos sin darnos cuenta cuando estamos acostumbrados a comer lo que comemos y al sedentarismo que tenemos. Así, cuando el individuo cumple los 30 o los 40 años, en muchas ocasiones inicia con síntomas de enfermedad arterial coronaria y puede terminar con un infarto o una muerte súbita. La detección temprana, entonces, de la enfermedad arterial coronaria es clave para modificar la evolución natural de la enfermedad hacia el deterioro del individuo, para iniciar una terapia adecuada y disminuir la morbimortalidad. Y ahí es en donde entran estudios diagnósticos preventivos como el score de calcio coronario, que está cumpliendo 30 años que hizo su debut, pero que es subutilizado, no se utiliza lo suficiente en países como México y yo diría la mayoría de los países de América Latina. Entonces, el utilizarlo y aprender a utilizarlo mejor de lo que lo estamos haciendo más y mejor puede resultar en consecuencias benéficas para la salud pública de México. El score o puntuación de calcio coronario, también llamado score de Agatston, que son términos todos sinónimos, se obtiene mediante una tomografía simple de tórax sin necesidad de agujas. Esto es muy importante, no se inyecta nada, es simple, sin medio contraste. Y la tomografía puede ser una tomografía que se haya tomado para visualizar pulmones, por ejemplo. Ahí podemos ver si el corazón tiene las arterias calcificadas o no y podemos inferir cuál es el índice de calcio coronario, como lo vamos a ver enseguida. O bien puede ser una tomografía solicitada expresamente para medir el score de calcio coronario. ¿Y para qué sirve? Para ver y cuantificar la cantidad de placas de colesterol calcificadas en las arterias del corazón. Es decir, vemos la aterosclerosis calcificada coronaria, la cantidad, la localización, la extensión de ella, con implicaciones pronósticas importantes. En México todo está por mejorar. Por ejemplo, si ya existe el score de calcio coronario como una parte importante del arsenal de herramientas para establecer el pronóstico y clasificar el riesgo alto, bajo, moderado, muy bajo, de individuos importantes en política o estratégicos para países como China. ¿Por qué no extender esos beneficios a la población abierta aparentemente sana, que sumados, pues millones de ellos seguramente están enfermos en América Latina y con una proporción, a juzgar por los índices de sedentarismo, de obesidad en México, de dislipidemia, de hipertensión, de diabetes, mucho más alta que otras latitudes? Y si se atienden a tiempo y se detecta la enfermedad, va a ahorrarse millones de pesos mediante la prevención primaria adecuada y el cambio en el estilo de vida y probablemente la intervención farmacológica en estos pacientes detectados a tiempo. Se le solicita un score de calcio coronario al individuo con riesgo limítrofe o riesgo intermedio, simplificando aquel individuo que resulte con 5 a 20% de probabilidad de evento cardiovascular mayor a 10 años, calculado
mediante cualquier calculadora de riesgo que pueda bajar de internet, como la de Framingham, Pool Core Equations, etc. Debe ser un adulto asintomático de 40 o más años. Ese es el paciente ideal. Así, si resulta el score de calcio con 0 de calificación, se habla del poder de 0, que se asocia a muy baja probabilidad de infarto o de muerte de origen cardíaco en los siguientes años. En individuos que no tienen ninguna molestia, si resulta con una puntuación alta de no 0, el individuo entre más alta puntuación de calcio, más riesgo de muerte súbita por infarto, más riesgo de infarto no fatal, más riesgo de enfermedad arterial coronaria sintomática en los siguientes años. Entonces, en razón del resultado, uno puede personalizar qué tipo de tratamiento le va a dar al paciente para prevenir una catástrofe a futuro y se personaliza así la prevención. Además, adquiere una herramienta magnífica el médico porque aumenta la adherencia al tratamiento, a las indicaciones que le diga el médico. Además de que es un estudio rápido, fácilmente implementable, de muy bajo costo, de muy baja radiación. El cáncer de pulmón se ha incrementado dramáticamente, igual que la obesidad, como consecuencia del envejecimiento, del uso de tabaco y de las alteraciones en la dieta. Y cada vez se toman más tomografías no sincronizadas, simples, sin medio contraste, para ver posible cáncer de pulmón. Esos pacientes que suman millones deberían de estudiarse también para buscar calcio coronario. A diferencia del estudio tomográfico solicitado para calcio coronario, que sí se realiza con el paciente conectado con electrodos a un monitor electrocardiográfico sincronizado con el tomógrafo, las tomografías simples de tórax para cáncer de pulmón no están sincronizadas electrocardiográficamente y en este reporte se encontró muy buena correlación del calcio coronario encontrado en los estudios de tomografía de tórax simple para cáncer de pulmón con los resultados de calcio coronario en los pacientes a los cuales se le tomaba una tomografía sincronizada específica para búsqueda de score de calcio coronario. El score de calcio coronario es el más potente predictor para enfermedad arterial coronaria. Es más potente que el pronóstico que obtenemos utilizando, por ejemplo, las escalas de riesgo cardiovascular a 10 años. Cualquiera, la de Framingham, por ejemplo, que es la más usada, resulta inferior al resultado del score de calcio coronario. ¿Existe estandarización en los reportes de calcio en el mundo? ¿O cuál clasificación debo preferir o cuál se recomienda, cómo debo leer el calcio coronario? Porque si uno revisa algunas de las guías, todavía vamos a encontrar cosas tan lógicas como que 400 es peor que tener 300 de calcio, lo cual suena lógico, ¿no es cierto? Así, en 2017, la Sociedad de Tomografía Computada Cardiovascular de Estados Unidos propuso un sistema de reporte de datos de calcio arterial coronario con un objetivo: estandarizar el reporte de datos de calcio coronario independientemente de por qué motivo se haya tomado la tomografía, sea para rastrear cáncer de pulmón o alguna patología de mediastino o para calcio coronario específico, y propuso reportar dos datos, tanto el score de Agatston total con la letra A mediante una clasificación muy sencilla y el número de vasos involucrados con placas de colesterol calcificado. Y no solo eso, sino que dio varias opciones para evaluar el score de Agatston y el número de vasos. El sistema de reporte de datos de calcio arterial coronario propuesto por la Sociedad de Tomografía Computada Cardiovascular entonces tiene algunos aspectos importantes. Ya no es en este sistema de reporte de datos riesgo alto 400 o más puntos de score de calcio. Ahora es 300
o más puntos, porque tener 300 es igual de peligroso que tener 400, que tener 1000 o que tener 10.000 puntos. Y este mismo sistema también da una opción para poder evaluar tomografías de tórax por cualquier otro motivo solicitadas. No necesariamente tomografía de tórax solicitada para score de calcio específicamente. Sincronizadas electrocardiográficamente o no sincronizadas, cualquier tomografía simple sin medio contraste de tórax, donde se vea corazón, donde se vea mediastino, puede evaluarse visualmente la carga de calcio con esta clasificación. El sistema de reporte de datos de calcio arterial coronario en este ejemplo sería para la escala de Agatston en un score de calcio solicitado específicamente a 0 porque no se encuentra en la coronaria derecha, en la descendente anterior, en la circunfleja o en el tronco placas de calcio visibles, y N0 porque hay 0 vasos involucrados. Y la B en la escala visual, digamos, de una tomografía no sincronizada solicitada para buscar cáncer de pulmón, por ejemplo, o alguna otra causa por la cual se solicita la tomografía de tórax, por COVID, por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia. La B sustituye al score de Agatston y la B es la estimación visual de la cantidad aproximada de calcio que uno ve en la tomografía. Y en la imagen volumétrica tridimensional sería B0 porque no hay ninguna cantidad, igual en las imágenes axiales a diferentes niveles, en donde uno puede ver la descendente anterior, parte de la circunfleja aquí y la coronaria derecha. Entonces uno diría, tiene B0 porque no hay cantidad de calcio visible y la N0 porque son 0 los vasos involucrados. Tomando un ejemplo extremo en el opuesto a un estudio normal, un estudio muy anormal con score de Agatston de más de 861 e involucro de los 4 vasos principales. Tendría en la clasificación de Agatston un 3 porque es más de 300 puntos de score de calcio, y ya quedamos que el score de calcio, el score de Agatston de más de 300 es lo mismo que tener 800, que tener 1000, que tener 10.000. Muy alto riesgo de evento cardiovascular, aunque el paciente no sienta nada, aunque no tenga ningún síntoma de enfermedad del corazón y aunque no sepa que está enfermo. Y N4 porque está 1, coronaria derecha, 2, descendente anterior, 3, circunfleja y 4, tronco, que en las imágenes axiales se corrobora. El tronco aquí está con calcio, la descendente anterior, la coronaria derecha y la circunfleja con una alta carga de calcio. El B sería la estimación visual en una tomografía no sincronizada, una tomografía de tórax solicitada por algún otro motivo, y equivale al Agatston 3. La estimación visual es un 3, aunque no tengamos score de calcio solicitado específicamente. Nada más tenemos una tomografía común, simple, y ahí se puede estimar visualmente que este paciente tiene demasiado calcio y que es un paciente de alto riesgo, y puedes contar los vasos sanguíneos. Tronco, descendente anterior, ya son 2, corona derecha 3 y circunfleja 4, un N4 en ambos casos. En esta tomografía, en la imagen de la izquierda, en la flecha amarilla, podemos ver calcificaciones en el territorio de la arteria descendente anterior, y a la derecha una lesión en el parénquima pulmonar del lado izquierdo, y es una tomografía no sincronizada que se solicitó para evaluar una masa pulmonar. Finalmente, se validó la utilidad y quedó evidenciada como superior al reporte de calcio simple del score de calcio solo el sistema de reporte de datos de calcio arterial coronario, que combina el score de Agatston con el número de vasos coronarios afectados. El seguimiento se realizó por 12 años más menos 4, y se tomaron una base de datos de 54.678 pacientes de un registro retrospectivo que es el consorcio de calcio coronario, que en realidad son más de 66.000 pacientes. Se tomó este número y se analizó enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial coronaria y mortalidad de todas las causas y mortalidad cardiovascular
y resultó mejor herramienta de estratificación el sistema de reporte de datos que el calcio arterial coronario solo. Así, la mortalidad por todas las causas cuando se encontraba un CACDRS, que así es como se abrevia el sistema de reporte de datos, de 0, es decir, sin enfermedad, era de 1.2 por 1000 personas por año, mientras que la mortalidad por todas las causas cuando se encontraban los 4 vasos coronarios principales afectados con una alta carga de calcio, un A3, entonces que es mayor de 300 puntos, la mortalidad de 1.2 subió a 15.4 por 1000 personas año. Así es de que el sistema de reporte de datos de calcio arterial coronario tuvo mejores resultados en cuanto a que pronosticó con más calidad y con mayor exactitud el riesgo cardiovascular, la mortalidad respecto a la obtenida por el calcio arterial coronario solo. Esto va entonces a favor de la recomendación de la Sociedad de Tomografía Computada Cardiovascular para utilizar este sistema en lugar del calcio arterial coronario solo. Y hay al respecto más detalles. Por ejemplo, se sabe desde hace años que tener calcio en el tronco aumenta la mortalidad por infarto. En este estudio de 28,000 pacientes que está derivado del consorcio para calcio coronario, que son 66,000 pacientes como ya lo dijimos, se estudiaron a los pacientes que tenían calcio mayor que 0 y de ellos encontraron 21.7% que tenían calcio en el tronco, es decir, prácticamente es 1 de cada 5 pacientes que tienen calcio coronario de más de 0 tiene calcio en el tronco. Y en efecto se encontró que tener calcio en el tronco es un predictor de riesgo independiente para tener un aumento de mortalidad significativo desproporcionado. Por ejemplo, tener más de 25% de el calcio coronario total en el tronco aumenta hasta 40% el riesgo de muerte total y de mortalidad cardiovascular. Entonces, cuando se encuentre este dato, se debe de reportar en las conclusiones del estudio. Esta es una parte del reporte que elaboramos desde el 2018 y que incluye el sistema de reporte de datos de calcio arterial coronario, en donde, como pueden ver abajo, en donde está el 3, que corresponde a más de 300 puntos de calcio, está indicado no solamente dosis altas de estatinas, aunque el paciente esté sin síntomas, y aspirina, sino también realizar un estudio no invasivo inductor de isquemia, sea ecodobuta o como en este caso el SPECT, para evaluar la presencia de isquemia, existan o no síntomas, haya o no molestias. De hecho, el calcio arterial coronario se solicita en pacientes de riesgo intermedio, mayor de 40 años, en 5 a 20% de probabilidad de riesgo a 10 años de enfermedad arterial coronaria, en donde se tiene la duda si vas a usar o no vas a usar estatinas, por ejemplo. Para eso ayuda este tipo de estudios, para determinar qué manejo hay que darle y personalizar la estrategia más conveniente para el paciente. Existen múltiples relaciones de comorbilidades con score de calcio coronario alto y de todos ellos hay uno muy especial que se debe tomar en consideración ante una puntuación de Agatston muy elevada. La relación de enfermedad arterial coronaria o de calcio arterial coronario con dilatación o con aneurisma de la aorta abdominal es directa y ha sido evidenciada en múltiples estudios. No así una relación directa de aneurisma torácico. Esta no ha sido fácil de establecer en relación con enfermedad arterial coronaria, pero la de aorta abdominal está comprobada. El metaanálisis que aquí se ejemplifica con 13,000 pacientes, son 22 estudios analizados, encontró que si el paciente tiene enfermedad de las arterias coronarias, la prevalencia de aneurisma es de 8% contra 2% si no existe enfermedad.
Y en otro estudio se encontró que si el score de calcio coronario es alto, mayor de 400, hasta 14% de los pacientes mayores de 65 años, hombres, tenían aneurisma, mientras que puntuaciones menores de 400, solamente 3%, 14% contra 3%, y siendo el factor calcio arterial coronario alto. Entonces, en este tipo de pacientes debemos de inmediato sospechar y buscar intencionalmente aneurisma aórtico abdominal, ya sea que en el momento en que obtengamos un calcio, digamos, arriba de 1000, un calcio elevado, se abra la ventana, el campo de vista del tomógrafo para rastrear aorta abdominal, o se puede palpar al paciente. Teniéndolo en la máquina común, es común que se haga un rastreo sin contraste de aorta abdominal. Este es el caso de un paciente de más de 70 años, hipertenso, dislipidémico, sedentario, con obesidad, que llegó a una valoración preoperatoria y se le hizo un score de calcio coronario, porque el score de calcio coronario está indicado cuando uno decide refinar el pronóstico del paciente. Así es de que el paciente estaba asintomático cardiovascular. Nos llevamos la sorpresa del año cuando encontramos una puntuación de calcio no mayor de 300, no mayor de 1000, no de 5000, sino de 10.000, mayor de 10.000. Y como era tan alta, porque en la literatura yo no he encontrado una puntuación tan alta, pues lo enviamos a otro tomógrafo y resultó en más de 10.000 también. Así es de que se promedió y se mandó a publicar, y estas imágenes que siguen es como se... Esto que ven aquí no es una tomografía con contraste, es una tomografía de corazón no contrastada. Es una tomografía que se utiliza para obtener el score de calcio coronario, pero está tan calcificado el paciente que con mucha facilidad se pueden obtener imágenes tridimensionales con el molde del calcio que está en las enormes arterias coronarias. Como la relación directa de calcio alto con aneurisma abdominal está más que establecida, abrimos el campo de vista y encontramos un aneurisma. El paciente se trató y está actualmente asintomático, y este es el manejo del aneurisma. Se le realizó estudio de perfusión miocárdica, por supuesto, que resultó sin isquemia. El paciente está asintomático hasta la fecha. Y ya para terminar, nos preguntaríamos qué más, además de lo que hemos visto, podríamos evaluar en una tomografía de corazón simple que no se le inyectó medio de contraste al paciente y que fue solicitada para ver pulmones o para evaluar calcio coronario. La realidad es que en el score de calcio coronario se puede llegar a sospechar algunas variantes de origen anómalo de arterias coronarias, y se puede evaluar sin duda la concordancia aortocoronaria, y se llega a ver, al menos en su inicio, el trayecto, el curso de los vasos epicárdicos principales. El uso de la tomografía de corazón simple o del score de calcio coronario para búsqueda de origen anómalo de arterias coronarias tiene mucha importancia, porque el origen anómalo es causa de muerte súbita. Es la tercera causa de muerte súbita entre los jóvenes, por ejemplo, y el poder identificarlo mediante un estudio que se realiza muy seguido y cada vez más frecuente, como el calcio coronario o las tomografías de tórax simples, tiene relevancia. Ya se abordó el tema hace tiempo en un seguimiento a 5 años, del 2005 al 2010. El doctor Yapar y colaboradores encontraron una variabilidad interobservador pequeña. Encontraron, mediante dos interpretadores expertos, sensibilidad de 88% y especificidad de 88-90%, lo cual es muy muy bueno. En el estudio se encontró que si no se identificaba la coronaria derecha emergiendo del seno de Valsalva derecho, era significativo para anomalía congénita de coronaria derecha, y que si no se encontraba al tronco, a la descendente anterior o a la circunfleja emergiendo al tronco, por ejemplo, del seno de Valsalva izquierdo, era significativo para alteración congénita de la descendente anterior o de la circunfleja. Este caso, por ejemplo, es un
falso negativo. Esta es la coronaria derecha y dieron como normal el estudio, pero en realidad lo que señala donde está el cursor rojo es a la arteria circunfleja emergiendo del seno de Valsalva del lado derecho con un curso retroaórtico, como podemos ver en la fase contrastada aquí a la derecha. Muy interesante. Esta anomalía de coronaria derecha de arteria de circunfleja con curso retroaórtico produce un signo en tomografía, que es el signo del botón o el dot sign, le llaman el signo del punto, y es una anomalía inocente que no suele requerir en absoluto ningún manejo. Este es un caso de origen anómalo de arteria coronaria derecha que emerge del lado izquierdo de la aorta por arriba de la unión sinotubular, 14 milímetros por encima de ese plano, y su origen debería de ser el seno de Valsalva derecho y debería tener un curso proximal por el surco interaurículo-ventricular del lado derecho. En cambio, lo que tiene es un trayecto interarterial verdadero alto por encima del plano de la válvula pulmonar. Lo reportamos el año pasado. En la TAC de corazón sin contraste o el estudio para score de calcio coronario se ve la aurícula izquierda y esta desde hace muchos años se conoce como un predictor independiente para eventualidades adversas cardiovasculares, incluyendo eventos embólicos, cardiocerebrales, falla cardíaca, mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Y como saben contribuye al llenado ventricular diastólico con 20 a 25% del volumen, entonces un componente esencial de la función diastólica. Con los nuevos métodos diagnósticos ya es posible medir, como por ejemplo con tomografía, con contraste, el volumen auricular, con resonancia, etc. Pero en la tomografía de corazón sin contraste, el score de calcio coronario, se ha intentado recientemente medir. Este es un artículo muy bonito de Andrea Cardona, al cual le hizo una editorial muy bonito la doctora Lilia Sierra Galán. Y lo que ellos hicieron es examinar a 100 pacientes con un score de calcio coronario y al score de calcio aplicaron una metodología para a la aurícula izquierda eliminarle la orejuela izquierda, obviamente, las venas pulmonares y orientarlo para poder medir el volumen. Y encontraron que era reproducible y que es posible hacerlo. Para su estudio utilizaron 2 lectores ciegos y compararon los resultados contra una tomografía contrastada y encontraron una reproducibilidad alta para cada lector. A su izquierda, el estudio sin contraste, la tomografía de corazón sin contraste, que se utilizó para el score de calcio coronario y también para evaluar la aurícula izquierda. Y a la derecha, las imágenes ya contrastadas. Y resultó que es exacta la medición intra e interobservador, altamente reproducible, comparándola con la tomografía de contraste, lo cual es una muy buena noticia. Por supuesto, deberá de validarse, todavía falta estandarizar los volúmenes, hay algunas diferencias entre la tomografía medida sin contraste y la que se mide el volumen con contraste, por supuesto, pero ya existe este antecedente importante y nosotros en León, Guanajuato, estamos realizando el primer banco de datos de medición de aurícula izquierda del Bajío en estudios de tomografía de corazón sin contraste, esperando publicarlo seguramente el siguiente año. En cuanto a la esfericidad de la aurícula izquierda como marcador de remodelado auricular,
esto es para pacientes con fibrilación auricular, no debería de tomarse en cuenta ya, porque se comprobó que es muy dependiente más bien de las características anatómicas del tórax. Entonces esto por lo común no se considera de utilidad. La esfericidad no, el volumen sí. Y ya por último, algo muy importante que no todos los reportes de calcio coronario reportan y que creo que es importante comentar, y es una medición, una medida que es la edad de las arterias coronarias en función del resultado del score de calcio coronario. De esto ya se había hablado hace tiempo en el estudio MES. Y recientemente también se ha hablado al respecto y aporta alguna información interesante para utilizar frente al paciente cuando uno es el clínico y tiene con nosotros al sistema de reporte de datos de calcio arterial coronario, al calcio arterial coronario que solicitó. La edad vascular coronaria entonces es un intento para que comprenda mejor el paciente qué cosa es un score de calcio, porque si le dice tiene usted una puntuación de calcio coronario de 1000 puntos, pues el paciente va a decir, ¿y eso con qué se come? En cambio, si le dice, mire, usted tiene apenas 40 años de edad, esa es su edad cronológica real, pero sus arterias coronarias exhiben una condición más consistente con una persona de 80, 65 años, etc. De esa manera, el paciente comprende realmente que sus hábitos o su genética o la combinación en general de su estilo de vida junto con el contexto clínico patológico individual, digamos, diabetes, hipertensión, tabaquismo, etcétera, lo ha puesto en una condición en desventaja respecto a otras personas de su misma edad sin esa puntuación de calcio, y se sabe, porque se ha comprobado, que los pacientes que tienen un score de calcio en sus manos y lo ven y ven las calcificaciones de las arterias, tienen mayor adherencia al tratamiento. Entonces, el agregar la edad vascular coronaria les ayuda a comprender este resultado. Esa es la ventaja. El paciente va a tener mayor adherencia, no solamente al medicamento, sino también a seguir las indicaciones para bajar de peso, por ejemplo, y va a estar más consciente de que se encuentra en un riesgo mayor a la gente que tiene, por ejemplo, calcio coronario de 0. Esa sería la ventaja. Esta es la arteria descendente anterior de un paciente que tiene edad vascular coronaria de 100 años, por ejemplo, 96 años de promedio. La pregunta es, ¿por qué quedarte solo con el calcio coronario si puedes pedir el sistema de reporte de datos, una tomografía de corazón sin contraste y la edad vascular, por ejemplo, junto con todos los otros aspectos que tratamos aquí, concordancia, aurícula izquierda, etc.? La realidad es que el paciente que se hace un calcio arterial coronario tiene mayor adherencia a estatinas, a aspirina, a dieta, a ejercicio y mejoran sus índices lipídicos y metabólicos, la presión arterial. ¿Sí? Y finalmente, este tipo de estudio detecta personas que no saben que están enfermas y que si no se hacen el estudio, muy probablemente iban a continuar con la evolución natural de la enfermedad hacia el deterioro. Se cree que puede disminuir los eventos cardíacos mayores, que es infarto y muerte de origen cardíaco, hasta 30% en base a los estudios que existen ya de prevención primaria. Muchas gracias.